Estábamos escuchando lo que pasaba esta mañana en México, pero nosotros queremos volver a nuestro país y de alguna manera cuando estábamos en la mesa de redacción trabajando el tema, decíamos desafío conquista, desafío seducción. ¿Qué es lo que pretende este hombre? Sé que hay una polémica. A ver, por un lado retomamos esto, fue a México, sí, hablando de la apertura también comercial, que seguramente va a hablar de economía con Andrés Manuel López Obrador. Jair Bolsonaro, que por otro lado ya también bajó un cambio. Dos destinos y dos países muy importantes a la hora de las relaciones comerciales externas de la República Argentina. El comercio exterior argentino se mueve mucho con Chile por un lado para los puertos, con Brasil y con México. Desafíos importantes que tiene. Hay muchos que dicen en la Argentina se retrajo el mercado interno durante el gobierno de Macri, sí, pero se abrieron canales de exportación muy importantes. Bueno, ¿cuál es la polémica en la Argentina? Esta división que se hizo. ¿Te acuerdas cuando hicimos el mapa de la Argentina con las provincias en amarillo y las provincias celestes? Claro. Que quedó prácticamente toda la franja central de la República Argentina en amarillo, que es donde votaron en su mayoría a Mauricio Macri. Como en Mendoza, por ejemplo. Como en Mendoza. Bueno, en las redes sociales has visto que le dicen Argentina del Centro. Sí. Argentina del Centro, Argenzuela, le dicen a la parte superior, a la parte baja, Peronia, Perovia, Checoslovaquia. Bueno, todos esos términos en las redes sociales se han popularizado en estos días y se han viralizado. Pero más allá de esa cuestión, nos vamos a enfocar en esa parte central y cuál es el desafío que tiene Alberto Fernández allí. Porque con este tipo de acciones, de reunirse con los socios mayoritarios en el comercio exterior, también tiene que seducir hacia adentro a esa franja, que es la más importante en materia de exportaciones en la Argentina. Esas provincias, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, exportan el 40% de lo que sale en la Argentina. El 40% del mercado exterior de la Argentina lo manejan esas provincias, o lo manejamos esas provincias. Y ahí es donde tiene que apuntar también para seducir a Alberto Fernández a ese electorado. Más allá de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que hay partidos donde se lo votó, donde no, se puede ver un salpicado amarillo y celeste. En esas provincias fue más importante la diferencia. Muy importante, pero muy importante. Vamos a ver acá en imágenes como para graficar esto, y es, decimos, quizá el principal desafío que va a tener Alberto Fernández. No lo quisimos poner amarillo porque ya no tiene demasiado sentido, pero sí marcamos esas provincias, esas 5 provincias, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y San Luis. Fíjate el aporte a las exportaciones que hacemos estas provincias. El total de las exportaciones argentinas, el 22,1% lo aporta Santa Fe, el 13% Córdoba, el 2,5% Mendoza, casi el 2% Entre Ríos y el 1% San Luis, totalizando el 40,2% de las exportaciones totales de la Argentina salen de estas 5 provincias, somos 24. De estas 5 sale el 40%. En productos primarios, aquí está, Córdoba es el que está a la cabeza, después le sigue Santa Fe. Y ahora, con manufacturas agropecuarias, es decir, productos primarios con valor agregado, allí está Santa Fe a la cabeza con el 16,2%, casi el 6% Córdoba, y después Mendoza completando este podio de provincias exportadoras. Allí es donde tiene que apuntar fundamentalmente Alberto Fernández después de estas reuniones que va a mantener con referentes en el extranjero. Porque a su vez, y si hacemos otro desagregado, lo vamos a tener aquí en la próxima imagen, para seguir repasando los datos, lo que hace o lo que exporta cada uno y cuál es el porcentaje que representa. Por ejemplo, vamos a Mendoza. El 50% prácticamente de las exportaciones de Mendoza es vino y mosto. Después tenemos conservas, 10%, y casi un 8% derivados del petróleo. Alberto Fernández se va a reunir con las provincias de la Patagonia, porque de algún modo quiere darle un reimpulso a Vaca Muerta, porque también allí las exportaciones que se han ido logrando en estos últimos años, recordemos que durante los gobiernos de Cristina Fernández llegamos a importar combustible, ahora se revirtió eso y estamos exportando. Es más, la balanza comercial se ha visto en algún modo superavitaria por esas exportaciones de petróleo que salen desde Vaca Muerta. Por tanto, Fernández tiene que apuntar allí también y lo va a hacer para seguir fortaleciendo ello. Ahora, por ejemplo, acá tenemos Entre Ríos. El 33% cereales, carne y productos químicos son los 3 productos más importantes. En Santa Fe tenemos harina de soja, aceite de soja y biodiesel. Y en Córdoba también la soja y sus derivados marchan a la cabeza, pero también maíz y trigo y automóviles. Fíjate lo diverso, lo variopinto de las exportaciones. En San Luis, maíz, carne y papel. De allí que es tan importante toda esta zona central y a dónde tiene que apuntar Alberto Fernández para seducir a ese electorado que le dio la espalda. Muchos preocupados por lo que pasó con la 125,
con los frigoríficos en la carne. ¿Te acordás cuando Guillermo Moreno quiso hacer un exceso de stock en la Argentina de carne que no se permitía exportar para tener un precio más barato en la Argentina? Bueno, estos fueron los temores. Vamos a ver en la próxima imagen los resultados que obtuvo Mauricio Macri en algunos lugares y es a donde también tiene que apuntar y donde va a apuntar Alberto Fernández. Se sabía que esta provincia en Córdoba iba a pasar esta situación. En Córdoba, básicamente, es donde se apunta esta cuestión. Río Cuarto, Río Segundo y San Justo, 3 ciudades muy importantes de Córdoba en materia de exportaciones de productos agropecuarios. 60% en promedio los votos que obtuvo Mauricio Macri allí, y es allí a donde tiene que apuntar Alberto. Por ejemplo, allí el rodeo vacuno nacional es el 10%, en Río Cuarto el 10% del rodeo vacuno argentino está allí en ese lugar. En Entre Ríos, por ejemplo, y pasamos a la otra como para ir resumiendo y redondeando, uno de los principales centros ganaderos es Villaguay. Allí en Villaguay el 56% de los votos fueron para Mauricio Macri. En San Luis lo mismo con Gobernador Dupuy, allí está básicamente la carne. Bueno, en Santa Fe, Castellanos y Las Colonias, los 2 centros lecheros más importantes del país. Los más importantes del país están en esas 2 localidades y allí es donde también tiene que seducir a Alberto Fernández, más allá de, como decíamos, esta polémica que se ha armado en las redes sociales con el rótulo, la categorización de algunos sectores de la Argentina. Estos lugares son muy importantes en esa cuestión, para el mercado interno, pero también para las exportaciones y estos socios a los que va a atender Alberto Fernández en el corto tiempo, que son México y Brasil. Bien, muchas gracias. Buenas tardes.